El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió hoy al Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión inmediata de la investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estallido, por su acción al omitir acciones que lo impidieran. Y bueno, de este tema y de la querella en general vamos a conversar con una de las que más sabe, efectivamente, con la abogada querellante del caso, Karina Fernández. Abogada, muy buenas tardes, gracias por responder nuestro llamado. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Abogada, rápidamente, ¿cuáles son las dos causas que enfrenta el general Yáñez y por las cuales, al menos entiendo, en una de ellas habría sido formalizado o sería formalizado el próximo 7 de mayo? Muchas gracias. Son dos causas, todas en relación como a su rol en el alto mando. Una causa es por la causa de que se investigan delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social, y la otra causa, en la que yo soy querellante, se investigan justamente los hechos por los cuales nosotros hicimos la querella, que son los apremios ilegítimos y resultados de muerte en un accionar omisivo, y ese se conoce en Chile como el 150D. O sea, están estas dos causas. Ambas originalmente estaban en manos de la instrucción del fiscal regional, señor Armendáriz, pero en enero de este año, tras un requerimiento del general Yáñez, una de las causas, la de lesa humanidad, el fiscal nacional se removió de su competencia al fiscal Armendáriz y la entregó al fiscal regional de Antofagasta. Esta causa, en la que yo soy querellante, que es la causa que se conoce como contra alto mando por el 150D, es precisamente la causa en que en enero se fijó la audiencia de formalización para mayo, ¿cierto? Para el 7 de mayo. Esa audiencia, el Tribunal de Garantía la fijó después de la solicitud del fiscal regional, 5 meses y 5 días después de la solicitud. O sea, una audiencia que tuvo una fecha no muy usual de que se dé tanto plazo, ¿cierto?, para una audiencia de formalización. Abogada, ¿es lo que conocemos como la responsabilidad de mando esta querella? Claro, esta es la causa que conocemos como la causa en que se persigue la responsabilidad del mando del actual general director Ricardo Yáñez, que en esa época era Dioscar, y también al general Rosas, que en esa época era general director, y al general Holanda. ¿Cuándo se presentaron estas querellas, abogada, inicialmente? Se presentaron 1 año y 6 meses después del inicio del estallido social, en abril del año 2021. O sea, cuando él asumió como general director y cuando asumió el actual gobierno, él ya estaba querellado. O sea, sí, las querellas originalmente no eran nominadas. O sea, las querellas no se hicieron directamente contra él ni los otros dos generales, sino que se llaman por unas querellas que se conocen como nominadas porque era contra quienes resulten responsables. Entonces, después y en ese tiempo, entonces esos meses que yo te comentaba, de 1 año y 6 meses, justamente fue que se hizo un análisis desde la parte querellante de una serie de casos y que se levantaron patrones, y a partir de esos patrones represivos, de toda esa investigación, es que se levanta por nuestra parte esta querella de figuras omisivas de los delitos de apremios ilegítimos y homicidios también en el contexto del estallido social. El marco temporal en que se encuadra es desde el 18 de octubre hasta marzo del 2020. Ahora, abogada, hoy día el general director acude al Tribunal Constitucional y en la carta, que tiene 2 carillas, en una dice que específicamente respecto a esa arista se iniciaron los sumarios administrativos y se realizaron las sanciones correspondientes, por lo que él alega inocencia en eso. Sí, bueno, no creo que sea el momento apropiado de alegar inocencia. Lo primero que me gustaría decir que esta es una investigación que lleva varios años, que es una investigación y CNN es un medio que lo ha reportado muy bien, donde el general director ha eludido colaborar con la justicia en 8 situaciones, fue citado a declarar y él no prestó declaración. Exactamente. Siempre ha afirmado que no ha existido colaboración alguna por parte del general director y que es contrario a lo que se afirmó, porque en agosto del 2022, que fue la primera vez que se le citó a declarar,
el gobierno, y en particular la ministra Vallejos, afirmó que iba a existir colaboración por parte del general, y eso nunca existió. Eso nosotros creemos que también se puede entender como un entorpecimiento a la investigación. Y también me gustaría como recordar que la formalización, que como mencionábamos se fijó para mayo, en enero de este año, también la formalización es un acto de comunicación, porque creo que en Chile también ha existido hoy día como una falta, una confusión respecto de lo que es formalizar. El acto de formalización no es algo que se vaya a debatir. La formalización es una comunicación, que en este caso un fiscal regional informa a la defensa, y en este caso al imputado señor Yáñez, respecto justamente de cuáles son los hechos por los que se le está investigando. Siempre se ha entendido además como un derecho, ¿cierto?, de las defensas a conocer esta formalización. Entonces creo que también distintas acciones del general director, que además se presentan en todos los actos jurídicos en este carácter. O sea, me gustaría mencionar que las distintas audiencias, en los distintos escritos que él presenta, porque hoy día tenemos. Me gustaría poder, si me das la oportunidad, como de mostrar el entramado que tenemos en este momento en esta causa. Adelante. Gracias. Tenemos una audiencia de cautela de garantías que tenía que hacerse el 8 de marzo, pero quedó para el 15 de abril, porque el general director, en su calidad de general director, generó una recusación en contra de un juez de la República, el señor Sánchez. El día de hoy se rechazó por la Corte de Apelaciones ese requerimiento. Entonces eso generó que esa propia audiencia que ellos habían solicitado de cautela de garantía no se realizó y que quedó para el 15. En paralelo, ellos pidieron un recurso de nulidad al tribunal de esta formalización, que el tribunal rechazó, porque lo pidieron ahora, estaba extemporáneo y porque no tenía además elementos de fondo. A ese rechazo, ellos repusieron, se rechazó y apelaron. Y esa apelación está presente hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago. Está pendiente. Esa apelación, claro, está pendiente. Nosotros, como creyentes, pedimos que presentamos un recurso de hecho, porque no existe, a nuestro juicio, no es apelable ese tipo de decisiones. Entonces hay un debate. Y el día de hoy nos acabamos de enterar, como todos, que además se hizo esta presentación al Tribunal Constitucional. Entonces, yo quisiera mostrar cómo este entramado que busca evitar una acción de comunicación de un fiscal regional, como en este caso la que está fijada para mayo, pero que además nos impide a todos los chilenos y chilenas, y en realidad a la sociedad en su conjunto, conocer precisamente de cuál es el contenido. Entonces, en relación yo sí quisiera enfatizar mucho esta idea de que de lo que significa un general director y lo que significa para nosotros como creyentes enfrentarnos cotidianamente a una autoridad como un general director, que en sus escritos, como te decía, siempre se menciona ese carácter, en las audiencias también, y el general Rosas también, su defensa siempre alude a que es la defensa del ex general director de Carabineros, y yo creo que eso sí afecta a la independencia judicial, que sí afecta a la equidad entre las partes, pero en particular que ahora se presente ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de estas características me parece particularmente complejo, no por la acción del defensor en sí, sino por el contenido. Entonces me gustaría tal vez que... Claro, porque lo que él pide es que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa. Eso es lo que presenta en este escrito que lleva al Tribunal Constitucional. Sí, yo la verdad en general no me he querido nunca referir a la necesidad o no de que el general director deba renunciar a su cargo, porque creo que eso es algo que no le compete a una creyente como yo, pero sí creo que en este momento estamos pasando ciertos límites que es importante que enfrentemos en un debate nacional frente a lo que los abogados de derechos humanos y especialistas en esta materia denominamos la captura estatal. Acá tenemos a un general director que inicia un documento presentando eso ante un tribunal de la alta magistratura, señalando, en primer lugar, que esta es una persecución política, lo que para mí significa que, lejos de cualquier discusión jurídica, él está llevando esta discusión a una escena política, y eso no corresponde a una alta autoridad, y yo sí creo que el gobierno ya es el momento que se pronuncie sobre este aspecto, porque yo sí creo que se está afectando la independencia judicial, que se ofende la independencia judicial y también del Ministerio Público cuando se hacen afirmaciones como las que están presentes en esta causa, pero además me parece que es un general que se blinda en su institución, que justamente yo creo que nadie puede cuestionar en nuestro país que Carabineros es una institución que es valiosa para la seguridad de nuestro país, pero justamente este tipo de acciones, en lugar de fortalecerla, le genera cierta
como problemática, pero además él trata de, al mismo tiempo, blindar su defensa personal a imputaciones fundadas que está haciendo un fiscal regional, justamente llevándolo a la escena política. Me parece que esto es bastante complejo y lejos de cualquier marco jurídico. Uh-huh. Es claro, una situación compleja. Ahora lo que está pidiendo el general director de Carabineros es una suspensión, por lo tanto no está yendo al fondo, sino que lo que pretende hacer es tener más plazo. Sí, dos cosas. Antes me preguntaste por los sumarios administrativos que habían existido. Efectivamente, sí. Esa es una de las líneas de investigación o un pilar sobre los cuales se levanta la investigación del Ministerio Público, y yo discrepo fuertemente, y creo que cualquiera de quienes conocemos los sumarios en este país que se llevaron a cabo en el contexto del estallido, sabemos que no existieron sumarios efectivos, que los resultados no fueron los esperables, los debidos a la debida diligencia. Pero eso es algo que espero que podamos discutir después de la audiencia y formalización, porque como yo señalaba, en la audiencia no se debate, sino que se debate en el momento de la cautelar. Pero respecto a la suspensión, esa podría ser una estrategia, o sea, responde a una estrategia dilatoria por parte de la defensa, como todas las otras acciones que yo te mencionaba, que han surgido, ninguna colaborativa, todas dilatorias, pero lo que ocurre con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional es que el Tribunal Constitucional no suspende las causas vinculadas a graves violaciones de los derechos humanos. Y esto el Tribunal Constitucional, justamente en su cuenta pública reciente de este año, justamente informó que durante el año 2023 no suspendió ninguna causa vinculada a violación a los derechos humanos. Yo represento a algunas de las víctimas en las que la estrategia de las defensas de Carabineros también siguió esa línea, y justamente el Tribunal Constitucional negó todo tipo de suspensiones, tanto en las causas de ahora del estallido como en las causas de la dictadura, que tú recordarás que hubo una época del Tribunal Constitucional donde esto era bastante usual, pero es una jurisprudencia bastante ya, una institución que ha sido superada por parte del Tribunal Constitucional, la de suspender casos de derechos humanos. Ya, por lo tanto, si siguiera y fuera fiel a este principio, tendría que seguir adelante la formalización para el próximo 7 de mayo, que es lo que él pretende evitar, porque aparentemente lo que él pretende es que se suspenda o que se postergue hasta después que él deba entregar el mando. Y eso está lejos aparentemente de ocurrir, ¿o no? Sí, o sea, yo confío plenamente en la independencia judicial. Y la independencia, cuando hablamos nosotros de independencia judicial, hablamos de toda la institucionalidad de los operadores de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y yo creo que sí, la audiencia se va a realizar, de nuevo mencionando además, en la fecha que está establecida, mencionando además y recordando lo que te comentaba de que esta fue una audiencia que muy inusualmente, yo recuerdo ningún caso, no puedo mencionar otro ejemplo, donde se haya fijado una audiencia de formalización 5 meses y 5 días después del requerimiento de un fiscal, además de un fiscal regional. O sea, creo que ya estamos hablando de plazos muy prolongados y que la justicia va a ser coherente con la importancia de que también la debida diligencia exige que estos procesos, que además tienen relación con graves violaciones de los derechos humanos, se realicen en tiempos oportunos. Ya. Respecto a lo que se ha llamado, abogada, el criterio Toay, yo sé que esto es un criterio político que no tiene que ver con su especificidad o con lo que usted trata, pero el gobierno ha fijado este criterio que las autoridades que son formalizadas deben dejar el cargo. Bajo esta perspectiva, si es solamente informar que se le está investigando por este número de cargos, ¿está correcto que deba renunciar? ¿Usted esperaría que renuncie? Yo igual insisto en que a mí no me corresponde como abogada y como querellante como referirme a eso. Lo que yo sí quiero decir, voy a insistir como en este tema, necesitamos proteger la independencia judicial. De esto se trata. Y no solo, cuando yo hablaba de este concepto de la captura estatal, tiene mucho que ver con la autonomía y la independencia de las instituciones. Y yo sí creo
que aquí lo que estamos observando es muy delicado respecto de un escrito del general director que incluso alude a que el fiscal nacional no autorizó al fiscal regional a realizar esta audiencia de formalización. Creo que esto es muy delicado, que no se está respetando la autonomía de las instituciones. Yo muchas veces he hablado en el marco de este caso y en particular con CNN sobre el tema de la neutralización de los fiscales como parte de estrategias de ataque a la investigación de los crímenes de masa. Y creo que este escrito refleja ahí un elemento importante. Lo que quiero decir y creo que también se pone en riesgo mucho de lo que la Constitución protege a Carabineros y su autonomía en este escrito del general director. Lo que quiero decir es que si siempre he tratado de mantenerme al margen de la discusión de la renuncia o no, me parece que este escrito, presentado al día de hoy a una alta magistratura de nuestro país por parte del director general, ya no resiste más análisis. Que sí es importante hoy día que el gobierno se haga cargo de estos discursos, que son discursos de ataques a la autonomía de las instituciones, y que sí, ya creo que ya estamos en el momento de que hablemos directamente de que deben exigirse renuncias en este contexto. Porque está yendo más allá de su defensa, está atacando la autonomía de otro poder judicial. ¿Pudiéramos decir que es deliberativo o no? Absolutamente, y creo que es más delicado que solamente el ataque que alude hacia el Poder Judicial y hacia el tribunal en particular que está analizando esta causa, diciendo que es una persecución política, no solo de él, sino también de su institución, lo que me parece más delicado, sino que también al Ministerio Público en sí, cuando además hace de nuevo este enfrentamiento que ya realizó en enero respecto de la causa de delitos de lesa humanidad, respecto de la figura del fiscal regional versus la del fiscal nacional, quien además yo solicité de declarar su inhabilidad y se negó justamente el fiscal nacional a hacerlo. En un tercer punto, respecto de los propios carabineros. Si yo creo que acá el ataque hacia la autonomía de las instituciones también aborda a la propia institución de carabineros. Cuando dice el que me ataca a mí está atacando a toda la institución, justamente está dejando en una posición desprotegida a la propia institución, la propia autonomía. Y eso es donde lo grave es de que una autoridad y un funcionario público digan que las instituciones públicas no funcionan. Es eso donde yo creo que hoy día el debate cambió con esta presentación, o sea, donde creo que ya hemos superado muchos de los elementos esenciales de lo que significa la independencia de las instituciones, una defensa adecuada, una defensa jurídica y como te decía yo, cuando hablamos ya de persecuciones políticas, estamos entrando en la esfera política y a mí me parece que eso no corresponde al general director. Por lo tanto, con lo que él hace hoy día con esta carta, es más bien firmar una sentencia de renuncia frente al gobierno queriendo ayudarse. No sé muy bien cuál es la estrategia, en particular como te mencionaba yo, porque no es una buena estrategia jurídica la mía. Quienes conocemos en las resoluciones recientes del Tribunal Constitucional sabemos que si mantiene su jurisprudencia no debería suspender. Pero, bueno, mencionar que en derecho se llama, esto es un escrito, ¿cierto? Un escrito ante el Tribunal Constitucional, una pieza jurídica, y sí me parece que su contenido debería al menos exigir que ya el gobierno diga algo más contundente, o sea, no puede mantenerse al margen de lo que está haciendo una autoridad de confianza del presidente de la República, y en ataque precisamente a instituciones que al gobierno está llamado además en su rol de Estado a proteger en su autonomía e independencia. Yo nuevamente lamento que el fiscal nacional nunca proteja a sus fiscales, a los fiscales que están a cargo de esta investigación, de este tipo de discursos y de escritos, pero creo que cada vez nos acercamos más a que se vayan transparentando también las lógicas de estas defensas. Y espero que sí esto genere algún cambio importante en cómo hemos tenido que enfrentar el litigio de este caso, que insisto, no es sencillo. No es sencillo nunca cuando se defienden los derechos humanos en ningún tiempo ni lugar, pero en particular cuando algunas autoridades permanecen en sus cargos a pesar de este tipo de cargos que se levantan y de investigaciones, y de nuevo también esta semana en CNN se planteaba este debate de cómo un general puede estar dirigiendo la defensa de su investigación con la magnitud de este caso, frente además a estar dirigiendo una institución. Claro, y de acuerdo a lo que usted nos está planteando, se haría prácticamente insostenible la situación para el gobierno, viendo los argumentos de este escrito.
Sí, es lo que yo creo. Yo también quisiera mencionar que quienes defendemos los derechos humanos y enfrentamos casos de esta, bueno, esta es una característica particular porque esto es lo que conocemos crímenes de masa y existen patrones, pero cuando uno analiza los casos en la cotidiana que enfrentamos con carabineros, yo sí veo en el país, sí veo en las comisarías que hay muchos carabineros que colaboran en las investigaciones, hay muchos carabineros que a pesar de que saben y que se les invita que tienen derecho a guardar silencio, prestan declaración, colaboran en algunos casos y entonces me parece que además es muy ofensivo para la propia institución que en general no haya colaborado en nada con una investigación de esta magnitud y carácter y que adicionalmente realice acciones dilatorias a nombre precisamente firmadas como general director de Carabineros y que adicionalmente en los escritos pasen a una naturaleza profundamente política y además ofensiva de valores tan importantes como la independencia judicial y la autonomía de las instituciones. Bien, abogada Karina Fernández, abogada querellante en este caso, le queremos agradecer este contacto, la claridad en la explicación y quedamos atentos entonces a las decisiones que se vayan a tomar a partir de ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el interés siempre en este caso y por la entrevista.